¿Qué está pasando en Venezuela? La administración de Trump ha decidido secuestrar al presidente venezolano y ahora está en Estados Unidos. Pero no parece que realmente puedan cambiar todo el gobierno en Venezuela. ¿Cuál es tu comprensión de lo que está ocurriendo allí, teniendo en cuenta a Venezuela? Bueno, supongo que tenemos que verlo desde la perspectiva más amplia posible. Trump sigue citando la doctrina Monroe, diciendo que esa es nuestra esfera de influencia. Y el informe de seguridad nacional que se publicó el mes pasado sigue diciendo que vamos a mirar el mundo en términos de esferas de influencia. Y Trump dice que Venezuela forma parte de América Latina, que esa es nuestra esfera de influencia, que la tenemos. Lo que no dijo es que nuestra esfera de influencia es en realidad el mundo entero. Nuestra esfera de influencia también está en el mar de la China Meridional, bloqueando las relaciones de China con Taiwán e interfiriendo en sus relaciones con Japón y Filipinas. Nuestra esfera de influencia está en Ucrania, en la frontera con Rusia. Así que China realmente no tiene su propia esfera de influencia, ni tampoco Rusia, ni ningún otro país. Cuando él dice que América Latina es nuestra esfera de influencia, está diciendo que ningún otro país tiene ninguna esfera de influencia en ningún otro lugar que pueda amenazar la política estadounidense. Así que la clave es, ya sabes, cuál es la política que está aplicando a Venezuela. Y, obviamente, en el caso de Venezuela, todo gira en torno al petróleo, porque eso es prácticamente lo único que Venezuela tiene ahora mismo. Me gustaría enfatizar eso y enmarcar la mayor parte de esta discusión, y lo he comentado con Richard. ¿Cuáles son los elementos clave? Tengo 5 elementos del orden basado en reglas de Estados Unidos. ¿Cuáles son esas reglas de las que tanto hablan? Lo que Venezuela ilustra es que el control del petróleo mundial es el elemento más importante en el intento de Estados Unidos de dominar a otros países. Porque, como dijimos la semana pasada, y creo que la anterior también, si puedes controlar el comercio del petróleo, entonces puedes alterar las economías de otros países imponiéndoles sanciones. Puedes hacerle a cualquier otra economía, China, India, Europa, exactamente lo que Estados Unidos hizo a Alemania y a la Unión Europea cuando destruyó el gasoducto Nord Stream. Y cuando le dijo a Alemania, bueno, aunque parte del Nord Stream 2 sigue funcionando, no comercies con Rusia, y estamos imponiendo sanciones al comercio, este fue el primer momento en que el orden basado en reglas de Estados Unidos se convirtió en lo opuesto exacto del derecho internacional y de las normas de las Naciones Unidas establecidas en 1945. Se supone que cada país tiene el derecho soberano de hacer lo que quiera, de comerciar con quien quiera. Cuando Estados Unidos presionó por el libre comercio y la ausencia de controles sobre el comercio, en realidad se centraba en cómo desmantelar el Imperio Británico, la zona de la libra esterlina, y permitir que India, otras colonias, Argentina y otros países que habían acumulado reservas durante la Segunda Guerra Mundial y estaban llenos de dinero, pudieran comerciar libremente con Estados Unidos, en lugar de estar limitados a gastar esas reservas en Gran Bretaña bajo las reglas. Bueno, ahora Estados Unidos ya no tiene un superávit comercial en productos industriales. Ya no posee el poder industrial ni la abrumadora fuerza económica que tenía en 1945, sino todo lo contrario. Se ha vuelto dependiente de otros países, China, pero también otros, para obtener sus manufacturas. Y se ha convertido en un deudor internacional, lo que ha hecho que otros países desconfíen de seguir reciclando todos sus superávits por cuenta corriente en dólares. Así que básicamente, Estados Unidos intenta decir, tenemos un privilegio único, podemos controlar lo que otros países hacen con su petróleo, a quién pueden exportar, de quién pueden importar. Podemos decir, no podéis exportar a determinados países, no podéis exportar a China, ni a países que no sigan las políticas estadounidenses.
Y solo Estados Unidos que petróleo de dentro de la órbita estadounidense. You can only buy from oil producers in the American orbit. You cannot buy from Russia or Iran. No se puede comprar a Rusia ni a Irán, y ahora tampoco a Venezuela, a menos que sea a través de nosotros. Así que lo que ha hecho Trump es decir que, de ahora en adelante, todas las exportaciones de petróleo venezolano, aunque estén destinadas finalmente a China, se enviarán a Estados Unidos, a Florida. Va a descargar el petróleo, lo pondrá en la reserva estadounidense y luego Estados Unidos, en nombre de Venezuela, cobrará lo que él dijo, que probablemente fuera $1 billón que hemos gastado o gastaremos en buques de guerra alrededor de Venezuela. Todo eso es nuestro coste por ayudar a Venezuela a exportar petróleo en términos estadounidenses. Así que vamos a reembolsarnos el coste de ir a la guerra con Venezuela, igual que hicimos con Irak. Y en su primer mandato, el presidente Trump dijo que, bueno, íbamos a quedarnos con el petróleo de Irak hasta que estuviéramos completamente reembolsados por el coste de invadir Irak para salvarlo de Saddam Hussein. Richard, parece que has perdido gente. What? ¿Qué? ¿No te oigas? I can't hear you. Sí, adelante, Michael. What? ¿Qué, Richard? Richard? ¿Me oyes, Richard? Sí. Yes. Sí. ¿Qué pasó, Nima Al-Khorshid? What happened, Nima? No lo sé. Por un simplemente pareciste un segundo. Okay. I suspect it's on your end. De acuerdo. Sospecho que el problema está de tu lado. Bueno, pasemos entonces al siguiente punto. Adelante. No sé dónde me quedé. El segundo elemento de este control estadounidense del comercio del petróleo tal como se aplica a Venezuela es que el comercio del petróleo debe fijarse en dólares y el petróleo debe pagarse en dólares estadounidenses. Todo esto responde al principio que Estados Unidos impuso a los países de la OPEP en 1974. Cuando la OPEP cuadruplicó el precio del petróleo, Estados Unidos dijo, bueno, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado bajo Kissinger dijeron que podían cobrar lo que quisieran por el petróleo. América no necesita poseer los recursos petroleros de otros países para controlar el comercio del petróleo. Todo lo que tiene que hacer es controlar la comercialización, los acuerdos y lo que va a suceder con los superávits comerciales que obtienen los exportadores de petróleo. Bueno, Estados Unidos dijo, por supuesto podéis tomar el control de las compañías petroleras estadounidenses, británicas y de otros países en la OPEP y podéis cobrar lo que queráis, pero hay dos condiciones que debéis cumplir. En primer lugar, debéis fijar el precio de todo vuestro petróleo en dólares y guardar todos los ingresos de exportación en valores estadounidenses, principalmente en bonos del Tesoro de Estados Unidos, bonos corporativos y depósitos bancarios. Eso fue lo que creó el mercado del petrodólar en 1974 y 1975. La regla del petrodólar establece que las ganancias por exportación de petróleo deben prestarse o invertirse en Estados Unidos y que Estados Unidos acaba siendo el beneficiario del comercio petrolero de la OPEP. Y eso es exactamente lo que quiere hacer en Venezuela. Trump ha dicho que todos los pagos por el petróleo venezolano realizados por Estados Unidos, al tener el control del petróleo de Venezuela, por supuesto se fijarán en dólares, y que todos se guardarán en una cuenta estadounidense. De modo que, si Venezuela hace algo que no le guste a Estados Unidos, este podrá quedarse con los dólares. Igual que cuando le dijo al Banco de Inglaterra, podéis quedaros con el oro de Venezuela y confiscarlo. Esto significa que los ingresos petroleros de Venezuela, mantenidos en su nombre en bancos estadounidenses, se convertirán en una forma de mantener a Venezuela como rehén. Esos son 3 puntos hasta ahora. El cuarto punto es, ¿cómo se mantiene realmente el petróleo como la clave de la energía? La política estadounidense bajo Trump es oponerse a todas las fuentes de energía alternativas al petróleo.
all alternative energy sources to oil. That means we're opposing green energy. Eso significa que nos oponemos a la energía verde. Todo eso va a ser desalentado. No vamos a unirnos al Club de París de protección medioambiental. Vamos a negar el calentamiento global. Y no solo vamos a impedir que otros países tengan una alternativa al petróleo, sino que también vamos a impedir que Estados Unidos tenga una. Lo primero, el primer día en que Trump firmaba todas sus órdenes presidenciales, dijo: vamos a cancelar todas las subvenciones que hemos estado dando a los parques eólicos en Estados Unidos, algunos ya en construcción. Vamos a cancelar los parques eólicos porque el viento compite con el petróleo. Y queremos una economía basada en el petróleo aquí, igual que la queremos en el resto del mundo. Y nos oponemos a los paneles solares porque, bueno, ¿qué tan embarazoso es eso? China es el principal productor de paneles solares en todo el mundo. Y si permites que otros países intenten descarbonizar su consumo energético, lo harán comprando paneles solares chinos. Eso no solo ayudará a la balanza de pagos y al comercio de China en lugar de los de Estados Unidos, sino que también reducirá el papel del petróleo en la economía mundial. Y si reduces el papel del petróleo en la economía mundial, estás eliminando una de las principales palancas que la política exterior estadounidense utiliza para controlar a otros países. Porque cuando Trump dice, Trump en realidad es el presidente más inseguro que hemos tenido. The most insecure president we've ever had. He says we have to do this because Él dice, tenemos que hacer esto porque me siento muy inseguro. Si Venezuela puede vender petróleo a otros países, eso significa que hemos perdido el control sobre nuestra capacidad de obligarlos a seguir las reglas del orden de Estados Unidos. Y hay un país que, según él, es aún más amenazante para la seguridad de América que Venezuela, y ese país es Groenlandia. Dijo hace unos días que Groenlandia es una gran amenaza, que para defendernos tenemos que invadir y tomar el control de Groenlandia, quizá convertirla en el estado número 51, porque hay muchos barcos chinos y rusos cerca de Groenlandia. Y eso me hace sentir muy inseguro. Pues bien, por un lado, Estados Unidos le dice a Europa, tenéis que ceder y rendiros rápidamente a todos los términos que hemos impuesto, los aranceles que hemos establecido, porque somos vuestros grandes defensores. Somos el gran defensor, protegiéndoos contra la capacidad de Rusia de invadir y reconstruir la Unión Soviética, marchando directamente por Polonia y Alemania hacia Europa. Pero tenemos miedo de Groenlandia, tenemos miedo de Venezuela. La realidad es que nos sentimos amenazados por todos, y esa es realmente la razón por la que tenemos esta nueva Guerra Fría. Así que supongo que se podría decir que la quinta característica del orden basado en normas de Estados Unidos es que ninguna ley ni el derecho internacional se aplican para limitar las reglas y políticas estadounidenses. Y en esencia, por eso no solo habéis tenido a Trump, sino también a su asesor de seguridad nacional, Stephen Miller, diciendo que la ley de Estados Unidos es la fuerza hace el derecho. America's law is might makes right, and that's not very nice to say, but now we can come right out and say it. Y eso no es muy agradable de decir, pero ahora podemos decirlo abiertamente, sin ninguna hipocresía, diciendo, bueno, las Naciones Unidas tienen estas normas, y se supone que su Asamblea General tiene la autoridad para decirnos que dejemos de hacer cosas que no le gustan. Pues bien, la Asamblea General nos criticó cuando capturamos a Manuel Noriega en Panamá y nos va a criticar ahora. Pero la ONU no tiene un ejército. Solo nosotros tenemos un ejército. Y la realidad es que, incluso si la Asamblea General vota para criticarnos y dice lo que usted está haciendo va en contra del derecho internacional, señor Trump, Trump puede simplemente responder, bueno, ¿y qué van a hacer al respecto? Trump can say, well, what are you going to do about it? First of all, we're going to veto in the Security Council. Antes que nada, vamos a vetar en el Consejo de Seguridad cualquier acción que podáis emprender, incluso si tuvierais un ejército. Así que en realidad no hay nada que podáis hacer al respecto. Y podría citarte declaraciones de Stephen Miller y Trump, pero están por todas partes.
en el Wall Street Journal, el Financial Times y otros periódicos, diciendo que todo el principio en el que se supone que se basa el derecho internacional es la soberanía nacional. Cada nación debe controlar sus propias políticas, sin estar subordinada a la afirmación de Estados Unidos de con quién puedes o no puedes comerciar, ya sea petróleo u otras cosas. Esta es la moneda con la que tienes que comerciar, con dólares estadounidenses, no con ninguna de las monedas BRICS de China, Rusia u otros países. Todo esto es una completa inversión de todo lo que se presentaba como valores democráticos occidentales. Todo eso ha terminado. Por eso lo que está ocurriendo en Venezuela es la ilustración perfecta de la violación por parte de Estados Unidos de cada principio que se suponía que representaba el derecho internacional, la democracia y, en realidad, el progreso de la civilización. Y por eso lo que está haciendo Trump es un ataque a los propios principios que se supone que son los de la civilización en general. Ya no son los de la civilización occidental. Eso es lo irónico, que los defensores del derecho internacional frente a esto son China, Rusia y los países que Estados Unidos denuncia como adversarios. Richard, adelante. Me gustaría ampliar incluso más allá de lo que ha hecho Michael aquí, ya que todo el mundo intenta averiguar cómo entender qué persigue el gobierno del señor Trump. Voy a empezar con un paralelismo histórico. La singularidad del capitalismo radica en muchas cosas, pero una de ellas es que las dos guerras mundiales, las peores guerras de la historia humana, son creíbles como productos del capitalismo. El capitalismo es un sistema en el que cada empresa sobrevive solo si crece. No hay lógica ni justificación para la comunidad en su conjunto en que cada productor se vea obligado a expandirse, porque eso es lo que exige la supervivencia. Ese es un arreglo irracional. Un arreglo racional implicaría decidir quién debe crecer, quién debe reducirse, por qué lo haríamos, y ajustar los patrones de desarrollo a las necesidades que la gente comprende y expresa. Pero no tenemos un sistema racional. Tenemos uno irracional, en el que cada capitalista que toma decisiones sobre reinvertir en su propio negocio se ve impulsado a crecer. Se le recompensa si lo hace y se le castiga si no lo hace. En el mercado bursátil, por los bancos de los que depende y por los trabajadores que espera que acudan a su fábrica, sea cual sea. Esta locura expansionista significa que es solo cuestión de tiempo antes de que la expansión del país A y sus capitalistas choque con la expansión del país B y sus capitalistas. Y esa expansión y esas fricciones acaban por estallar, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial y de nuevo en la Segunda. Y creo que Estados Unidos está ahora en un viaje de autodestrucción, encaminado hacia la Tercera Guerra Mundial, por la misma razón fundamental. Sus industrias surten crecer. Its industries need to grow. But the problem is, so do the industries of Pero el problema es que lo mismo ocurre con las industrias de China y también con las industrias de todo el mundo. Y eso no va a funcionar, porque les falta inteligencia, les falta la perspectiva necesaria para sentarse y encontrar una forma racional de hacerlo. Así que actúan de manera irracional. Cada una lo hace en la locura de su situación nacional aislada. Por supuesto, Michael tiene razón. Esto no es un sistema de esferas de influencia, porque Estados Unidos nunca ha renunciado a su sueño, impulsado por el capitalismo, de controlar el mundo entero. Por supuesto, la esfera de influencia significa que podemos arrebatar el petróleo de Venezuela, secuestrando a su líder, y literalmente al mismo tiempo, interferir con un barco que hace negocios con Venezuela, aunque ese barco se encuentre en el Mar del Norte, frente a Europa. ¿Dónde está la esfera de influencia? ¿Cuál es el límite? Hoy o ayer, el señor Trump anunció que vamos a, permítame citarle ahora, hacer lo que propone Lindsey Graham. De inmediato, ese simple hecho debería bastar para advertir que se avecina una locura. Y ahí estaba,
El gobierno de los Estados Unidos, con el señor Trump de acuerdo, va a, y cito, castigar a los líderes de India, Brasil y China porque comercian con Rusia. Entonces, ¿dónde se limita la esfera de influencia? Solo es una esfera si es diferente de otras esferas. De lo contrario, estás tomando tu irracionalidad e imponiéndola al lenguaje, lo cual, por supuesto, no sorprendería a nadie que sepa cómo funciona la locura. Pero no hemos terminado, ni siquiera hemos empezado a terminar. El petróleo es una mercancía complicada. Oil is a complicated commodity. And energy, which is what oil is used for, is Y la energía, que es para lo que se utiliza el petróleo, es aún más complicada. Existen formas alternativas, distintas del petróleo, de generar energía, y todo el mundo está experimentando con ellas. Michael tiene razón. Estados Unidos ha decidido no participar en lo que el resto del mundo entiende como un momento de racionalidad. No destruyas el planeta. No es necesario. Puedes usar el viento, el océano, el sol y otras fuerzas naturales. Todo el mundo está comprometido en hacerlo. Estados Unidos ha decidido no hacerlo. Estados Unidos se está conteniendo. Ahora, ten eso en cuenta cuando te recuerde una cita muy famosa de Karl Marx. El capitalismo morirá cuando deje de ser el agente del desarrollo de los medios y fuerzas de producción, y en su lugar se convierta en un obstáculo para el desarrollo económico. On economic development. What the United States is doing. Lo que están haciendo los Estados Unidos, ir en contra de toda la lógica racional de los combustibles no fósiles, es la materialización de lo que Marx dijo que ocurriría y de lo que ya ha ocurrido en el pasado. El capitalismo surgió en el mundo celebrando su propia capacidad para desarrollar los medios de producción. En el caso del capitalismo, pasar de depender de los animales a depender de los motores, de depender de la madera a depender del metal y de la capacidad para moldear y combinar metales, cosa que logró. Estaba impulsando la tecnología. Este es un sistema que ahora se ha convertido en el enemigo. Algunos de vosotros conocéis el nombre de los luditas, un famoso grupo de personas que a finales del siglo XVIII y principios del XIX eran trabajadores, especialmente en las industrias textiles, que fueron desplazados por las nuevas máquinas, las máquinas de hilar, las máquinas de tejer. The spinning machines, the weaving machines. And in their upset at losing their jobs, Y en su ira por haber perdido sus empleos, esas personas entraron de noche en las fábricas y destruyeron las máquinas. Literalmente las destrozaron. Se han burlado de ellos. Mira qué tontos sois intentando frenar la tecnología. Ella ganará. Sí, pero ahora Estados Unidos está intentando frenar el coche eléctrico, el sustituto eléctrico de la quema de combustible. Está intentando detener el desarrollo de los medios de producción, limitándolos estrictamente a lo que resulta rentable para las pocas industrias estadounidenses que aún existen. Vaya, esa es una condena que va mucho más allá de esta industria, de aquella de Venezuela o de cualquier otro país. Es el capitalismo llegando a su fin. it's capitalism coming to the end. Its own irrationality impressing itself. Su propia irracionalidad, imponiéndose sobre su propio pueblo, ya incapaz de ocultarla con palabrería. Sí, el señor Miller y los otros cerebros apagados de ahí arriba son capaces de decir, todo es una cuestión de fuerza. Sabes, después de la Primera Guerra Mundial, el mundo entero comprendió que había sido la peor guerra que habíamos visto. Se hizo un esfuerzo, llamado la Sociedad de Naciones, para que los países se unieran y no se hicieran entre ellos lo que el señor Trump acaba de hacer a Venezuela. Los alemanes se negaron a acatarlo porque habían quedado abandonados en todo el proceso, y los japoneses hicieron lo mismo. Así que se negaron, y la Sociedad de Naciones se disolvió. Y luego tuvimos la Segunda Guerra Mundial, aún más horrible. Then we had the World War II, even more horrible. And we made the effort again. This time we called it Y volvimos a hacer el esfuerzo. Esta vez lo llamamos las Naciones Unidas en lugar de la Sociedad de Naciones. El objetivo era reunirnos, que Estados Unidos y la Unión Soviética hablaran, intentaran resolver las cosas. ¿Por qué? Para que no se hicieran entre ellos lo que ahora ha hecho el señor Trump. Y si lo hacían, que lo disimularan un poco, que entendieran que tenían que inventar alguna excusa, algo.
Y esas excusas a veces eran débiles, sin duda, pero se mantuvieron firmes por la sabiduría de esos esfuerzos, dado lo que significaba la guerra entonces, que es incluso menos de lo que significaría ahora. Así que decir, no solo vamos a hacerlo, y hacerlo mucho, sino que además no nos importa. But we're not going to, we don't care. We want to dismantle even the... Queremos desmantelar incluso el esfuerzo, las palabras, el lenguaje. Nada de eso va a permanecer. Vamos a seguir hasta que nos detengan. Y ya sabes, el mensaje para el mundo es que Estados Unidos está fuera de control para cualquier ciudadano racional de este planeta. Ahora bien, llevará tiempo, sin duda. Y no puedo predecir cuánto, no mejor que nadie. Pero a medida que los países se reúnan y se conecten para eludir la guerra arancelaria, también se reunirán y se conectarán para evitar el secuestro de sus líderes y el intento de controlar productos clave como el petróleo, todo en un esfuerzo por aferrarse a un imperio muerto. Esto lo digo con verdadera convicción y no creo en predecir el futuro. No creo tener esa capacidad más que cualquier otra persona. Pero esa ya es la lógica. La semana pasada se publicó un informe que leí elaborado, no recuerdo exactamente, creo que por un economista de Goldman Sachs y otro de otro lugar. Realizaron los estudios más rigurosos hasta ahora sobre el impacto de los aranceles impuestos por el señor Trump, teniendo en cuenta todas las exenciones y aplazamientos. ¿Quién pagó el arancel? Los dos economistas estadounidenses que trabajaban para una institución conservadora estadounidense llegaron a la siguiente conclusión. La inmensa mayoría de todo el dinero recaudado por los aranceles fue pagada por los estadounidenses. No fue más que otro arancel. It was just another tax. Exporters did not lower their prices. Los exportadores no bajaron sus precios para escapar del impacto. No lo hicieron. Lo que hicieron los exportadores, que se vieron perjudicados, fue buscar otros clientes para no tener que bajar sus precios. Prescindieron de la economía estadounidense. Esa es una realidad muy peligrosa. Por supuesto, no recibió ninguna atención. Si el Tribunal Supremo emite una sentencia, mañana está prevista su publicación, declarando que la imposición de los aranceles fue inconstitucional, cosa que podría suceder. Entonces este presidente tendrá que devolver ese dinero, o al menos ese fue el riesgo que asumió. Mientras tanto, quiere aumentar el presupuesto de defensa, lo anunció ayer, en un 50%. Esos son $500 millones. Ahí se va el presupuesto, por la ventana. There goes the budget, right out the window. There goes the greatest indebted country going... Ahí va el país más endeudado, entrando en una deuda aún mayor, gigantesca. Es una búsqueda desesperada de cosas que hacer para contener lo inevitable, de cosas que hacer para evitar afrontar la necesidad de encontrar una nueva forma de liberar la tecnología que tenemos. Eso es lo que está ocurriendo. Y es imposible, creo, llegar a otra conclusión que no sea que el mundo tiene que observarlo, como de hecho lo está haciendo, y averiguar cómo poner algún control sobre este gobierno y esta sociedad fuera de control. Y la última palabra. Tenemos que afrontar el hecho, quienes somos estadounidenses, de que las personas que dirigen este país, y con eso me refiero a la clase capitalista, no están deteniendo al señor Trump. El resto del mundo sabe que no lo están haciendo. Es un poco como el caso de Israel. It's a little bit like in the case of Israel, you can denounce Mr. Netanyahu, but the rest of... Puedes denunciar al señor Netanyahu, pero el resto de la sociedad israelí sigue apoyándole, si no en el ámbito interno, al menos en lo que está ocurriendo en Gaza y Cisjordania. Eso hay que afrontarlo, con todas las connotaciones inquietantes que implica. Y aún así, incluso ahí noto más que nunca voces en el sector empresarial de Estados Unidos que empiezan a dar la voz de alarma. La Universidad de Yale tiene una escuela de administración y su director, un leal corporativo extremadamente conservador, está molesto porque no hay más oposición. Está aconsejando a las empresas que acuden a Yale para seminarios que se unan para detener a Trump. De lo contrario, serán atacadas una por el señor Trump, quien ofrecerá a cada pequeño grupo algo para que apoyen lo que intenta hacer. Una estrategia que le ha funcionado hasta ahora.
but there too the opposition is building. Pero también allí, la oposición está creciendo. Es fundamental entender que nada de lo que ocurrió en Venezuela cambia el panorama de un imperio desesperado que intenta aferrarse a lo que fue frente a todos estos movimientos. China sigue creciendo más rápido que Estados Unidos, aproximadamente al mismo ritmo que en los últimos 30 años. El declive de la manufactura estadounidense en comparación con la China, ya muy avanzado, está empeorando. Rusia y China juntas constituyen una oposición formidable que no pueden eludir, ni de lejos, al nivel imaginario de control que creen ejercer. Y ya sabes, Venezuela es un símbolo. Vamos a tomar el control de América Latina. Vaya, tomar el control. Matas a 40 o 50 personas mediante traiciones subrepticias de los lugareños allí, o al menos de algunos de ellos. Todo eso saldrá a la luz tarde o temprano. Habéis secuestrado a un hombre y a su esposa. ¿Y qué habéis conseguido? ¿Qué habéis conseguido exactamente? Ahora el pueblo de Venezuela tendrá que enfrentarse a las divisiones dentro de su sociedad y luchar por ver quién sale adelante y en qué condiciones. Esto es una nota a pie de página al final de un imperio. Pero si no nos movilizamos, tanto dentro como fuera. Y permitidme recordaros que la administración Trump también ha designado este año como el año de eliminar a los críticos internos en este país. Si no hacemos algo, entonces la marcha hacia una tercera guerra mundial, nacida de la competencia irracional del sistema capitalista, volverá a desarrollarse.